Libro de Génesis, capítulo 25. Génesis capítulo 25. Versículos 27 al 34. Amén. Así dice la palabra del Señor. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Una de las razones por las cuales nosotros fallamos en nuestra lectura de las Escrituras es que frecuentemente leemos algunos pasajes de manera superficial. Leemos un pasaje aquí, otro por allá, y no nos permite hacer las conexiones necesarias que son propias de un pasaje, especialmente cuando lo leemos de manera superficial. Además, a muchos no nos han enseñado a leer la Biblia. No nos han enseñado a hacerle preguntas al texto, a averiguar cosas que no se dicen, pero que están ahí implícitas, esperando que el lector las descubra. Bueno, este pasaje al final del capítulo 25 de Génesis es uno de esos textos. Es uno de esos pasajes que frecuentemente son leídos superficialmente, sin hacer las preguntas necesarias, y por lo cual no se logra apreciar realmente la profundidad de lo que el Señor nos quiere enseñar. Entonces los tesoros quedan ahí enterrados. Génesis 25, 27 al 34 es un texto que trata de mucho más que una mera rivalidad entre dos hermanos. Este pasaje trata de cómo la providencia de Dios continúa ejecutando su decreto eterno, de cómo Dios soberanamente dispone todas las cosas, hasta la vida de dos hombres, de dos hermanos, para cumplir su voluntad. Dios le había dicho a Rebeca, esposa de Isaac, cuando apenas estaba embarazada con sus hijos, y el mayor servirá al menor. Y es usando las diferencias entre estos dos hijos la manera en la que Dios cumplirá su promesa. Y esto es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Las diferencias entre Jacob y Esaú que fueron dispuestas por el Señor para que Él pueda ser fiel a su palabra. Y en nuestro texto veremos tres diferencias entre Jacob y Esaú. En primer lugar, veremos las diferencias en sus preferencias. En segundo lugar, veremos las diferencias en sus favoritismos. Y finalmente veremos las diferencias en su carácter. Preferencias, favoritismos y carácter. Veamos entonces la primera de esas diferencias entre Jacob y Esaú. Las diferencias en sus preferencias. El versículo 27 de nuevo dice así: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Después de un doloroso embarazo, Rebeca logra dar a luz a sus dos hijos. El primero, como vimos las semanas pasadas, era rojizo y velludo, por eso le pusieron Edom o Esaú. Edom significa rojo. El segundo nació con su mano trabada literalmente del talón de su hermano mayor, y por eso le pusieron Jacob. Y como debía ocurrir,
los bebés empiezan a crecer. Ambos tienen un mismo padre, una misma madre y un mismo abuelo. Recordemos que cuando los niños nacen, Abraham tiene una edad de 160 años. Los niños iban a disfrutar de su abuelo por 15 años de su vida, hasta que llegara la muerte de Abraham a los 175 años. También ambos han sido criados en el mismo ambiente. Y mucho más importante, ambos niños han escuchado muy probablemente una y otra vez la misma historia de su familia. Ambos. Bruce Waltke dice: uno puede imaginarse a Abraham sosteniendo a los niños en sus rodillas, apuntando hacia el cielo para explicarles las bendiciones de su familia. Yo recuerdo cuando yo era niño y mi abuelo materno me sentaba a su lado y me contaba historias suyas. Recuerdo una de cuando la guerra civil en 1948, que los calderonistas llegaban a su casa a dispararle. Y las balas, contaba mi abuelo, pasaban de lado a lado en la casa, porque él iba con Otilio Ulate. Y por eso lo querían matar. Historias que nos parecían increíbles a nosotros, sus nietos. Bueno, muy probablemente así mismo era la vida de Jacob y Esaú, constantemente visitando a su abuelo, escuchando sus historias. Pero ¿qué historia más importante en la vida de Abraham y su familia les podía haber contado una y otra vez el patriarca a sus nietos que la historia que inició cuando él tenía 75 años de edad? Cuando Dios lo llamó estando él en la casa de su padre como un idólatra y le hizo unas promesas maravillosas para él y su familia. ¿Qué historia, qué mejor historia que esa les podía contar Abraham? ¿Qué otra historia les pudo haber contado Abraham a sus nietos una y otra vez que aquella cuando Dios le habló y le dijo: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición? O cuando lo llevó fuera de su tienda en Génesis capítulo 15 y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. ¿Qué mejor historia que esa? Aun cuando Sara, su esposa, era estéril, le hizo esa promesa al Señor. O cuando Dios confirmó su pacto con él en Génesis capítulo 17 diciéndole: y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Jacob, Esaú, Dios me prometió que él sería su Dios. O cuando Dios cumplió su promesa a su tiempo y le dio a Sara, la estéril, al padre de ellos, a Isaac, el hijo de la promesa. Jacob y Esaú tuvieron un mismo padre, una misma madre, un mismo abuelo, crecieron en un mismo ambiente familiar y sobre todas las cosas escucharon la misma historia familiar. Y aún así, no podían ser más distintos. Ambos eran gemelos, más específicamente mellizos. Compartieron el mismo vientre, nacieron el mismo día y aún así eran polos opuestos. Y la primera diferencia que Moisés quiere destacar en este pasaje es la diferencia de sus preferencias. Moisés describe a Esaú como un hombre diestro en la casa, como un hombre del campo. Esaú prefería las cosas que se hacían afuera. Él era más como Ismael. Él no era un hombre hogareño, era más bien del tipo de hombre atlético, hábil, rudo. Más adelante vamos a ver que hasta su manera de hablar era tosca. Boyce comenta diciendo que Esaú era un hombre de hombres. Ken Hughes dice: quizás uno no podía escuchar cuando llegaba Esaú,
pero lo podía oler. Y a primera vista esta descripción que Moisés hace de Esaú pareciera ser inofensiva. Un hombre diestro en la casa, un hombre del campo. Sin embargo, cuando nosotros entendemos las escrituras y ponemos atención a lo que ya hemos estudiado en el libro de Génesis, Moisés está describiendo a Esaú de una manera desfavorable. Esaú se parece más al primer cazador diestro que hubo en la historia. En Génesis capítulo 10 leemos lo siguiente: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Esaú, según Moisés, se parecía a Nimrod, el hombre que comenzó el reino conocido como Babel. Entonces, en sus preferencias, Esaú estaba mostrando su carácter. Por otro lado, Moisés describe a Jacob como un varón quieto, que habitaba en tiendas. De nuevo, a pesar de ser mellizos, de haber sido concebidos en el mismo vientre, de haber tenido las mismas cosas, Jacob y Esaú eran muy diferentes. Si Esaú era un hombre rudo y tosco, Jacob era más bien quieto. Literalmente lo que el hebreo quiere dar a entender es que Jacob era un hombre civilizado. No un nómada, no un hombre del campo, sino un hombre civilizado de buenos modales. O como dijo Walkie, un hombre fino. Un hombre que también habitaba en tiendas. Usualmente esa descripción de hombres que habitaban en tiendas era reservada para aquellos hombres que eran pastores. En Génesis 4:20, por ejemplo, Moisés escribió lo siguiente: y Ada dio a luz a Jabal, el cual, escuchen, fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Jacob entonces está siendo descrito por Moisés como un hombre cuya preferencia era el pastoreo, no el campo. Era un hombre que habitaba en tiendas. Entonces eran dos hombres muy diferentes. La segunda diferencia entre Jacob y Esaú eran sus favoritismos. O para decirlo de una mejor manera, los favoritismos de sus padres. Moisés dice en el versículo 28, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Es claro que la rivalidad que existía entre Jacob y Esaú no se originaba simplemente por las diferencias entre ellos en cuanto a sus preferencias, sino que peor aún, esa rivalidad era alimentada por el favoritismo de sus padres por el uno y por el otro. ¿Qué daño, mis hermanos, le puedan hacer los padres a sus hijos si caen en favoritismos en su familia? Cuando un hijo nota que su padre o su madre ama más a su hermano que a él, ¿cuántos resentimientos puede albergar en un niño, en el corazón suyo, cuando esto sucede? Bueno, la familia de Isaac sufrió ese pecado. Isaac fue culpable de preferir a Esaú y Rebeca fue culpable de preferir a Jacob. Ahora Moisés nos dice la razón por la cual Isaac amaba más a Esaú, y nos dice que la razón por la cual amaba más a Esaú era una razón egoísta. No era porque Esaú tenía las mismas preferencias de Isaac. De hecho, Jacob se parecía más a Isaac que Esaú a Isaac. Isaac no era un hombre del campo. Tampoco era porque Esaú se parecía físicamente más a Isaac que Jacob a él. El único otro hombre descrito como rojizo en las escrituras fue el rey David. Esaú no se parecía en nada a Isaac. La razón de la preferencia de de Esaú sobre Jacob era porque él comía de su casa, de lo que cazaba. Isaac era un glotón, codiciaba la comida. En esto Esaú, como veremos más adelante, sí se parecía a su padre. Esaú fue un glotón también.
Y fue su amor por la carne lo que llevó a Isaac a preferir a su hijo mayor. Por el contrario, Rebeca prefería a Jacob. Ahora, Moisés no nos da la razón aquí de por qué Rebeca prefería a Jacob. Aunque yo creo que Moisés lo acaba de dar unos versículos antes. Fue Rebeca la que escuchó aquella profecía del Señor. Dudosa, recuerdan, por la razón por la cual ella había quedado embarazada, sufriendo tal lo que estaba sufriendo en su vientre. Ella va a consultar a Jehová y Jehová le dice lo siguiente: 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Rebeca sabía que la promesa de Dios continuaría no en su hijo mayor, sino en su hijo menor. La promesa de Dios a Abraham continuaría no en Esaú, sino en Jacob. Eso fue lo que Dios le dijo. Su expectativa entonces estaba en aquel niño que nacería de último. Y fue a ese a quien prefirió. De nuevo, Rebeca fue culpable del mismo pecado que su esposo Isaac. Tan perverso fue el favoritismo de Isaac por Esaú como el de Rebeca por Jacob. Sin importar la profecía del Señor, el deber de ambos padres era amar a sus 2 hijos de la misma manera y dejar que el Señor cumpliera sus propósitos en cada uno de ellos. Eso era lo que debían hacer. No, pero prefirieron pecar, prefiriendo a uno sobre el otro. Y ese favoritismo, como veremos en las próximas semanas, fue lo que alimentó esa rivalidad entre Jacob y Esaú. Finalmente, Jacob y Esaú no solo tenían diferentes preferencias, no solo tenían el favoritismo de uno de sus padres, sino que también tenían un carácter diferente. Y esto es lo que vemos a partir del versículo 29. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo a Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Moisés nos dice que un día ambos hermanos hacían lo que preferían hacer. Esaú se fue al campo a cazar, Jacob se quedó en casa. Pero conociendo a Jacob, este acto suyo de cocinar un potaje, no debemos pensar que fue algo inocente. Jacob tenía un plan. Como su abuelo Abraham antes que él, Jacob intentaría apropiarse de la promesa de Dios por sus propias fuerzas. O para decirlo de una mejor manera, por su propia sabiduría. Él estaba ideando un plan para apoderarse de la promesa de Dios. Su propósito al guisar ese potaje era sobornar a su hermano para obtener para sí la primogenitura. Ese era su plan. Por eso estaba ahí guisando ese potaje. Cuando Jacob vio salir a su hermano Esaú a cazar, él sabía exactamente lo que iba a suceder. Ya lo había visto muchas veces. Esaú se iba a tomar mucho tiempo, iba a tomar tiempo buscando animales, iba a tomar tiempo para esconderse y poder ver qué animal era mejor que el otro. También sabía que le iba a tomar mucha energía correr, lanzar una lanza o una flecha para matar al animal, tomarlo, cargarlo hasta la casa. Él sabía todo eso. Cientos de veces había visto a Jacob Esaú llegar a casa cansado de la dura tarea de cazar y teniendo que esperar
impacientemente que le prepararan el animal para poder comer. Jacob sabía que si Esaú tuviera la oportunidad de comer en el preciso momento en el que llegaba a casa del trabajo, lo haría. Eso es lo que Esaú hubiera preferido. Llegar a casa y comer inmediatamente después de la dura tarea de cazar. ¿Por qué tengo que esperar tanto tiempo mientras me preparan el animal para poder comer? Jacob sabía que a Esaú le gustaría comer inmediatamente después de haber hecho tanto ejercicio. Y esa fue la razón por la cual él estaba preparando ese potaje. En ese preciso momento, él sabía la hora a la que probablemente iba a llegar su hermano Esaú, cansado de cazar. Cuando Esaú entra a la tienda y huele la comida que ha preparado Jacob, le dice: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Literalmente, porque estoy muy hambriento. Ahora, en el hebreo se nota mejor la rudeza que caracterizaba a Esaú. Literalmente lo que Esaú le dijo a Jacob fue lo siguiente: por favor, déjame tragar la cosa roja, porque estoy muy hambriento. Déjame tragar la cosa roja, porque estoy muy hambriento. Esaú no quería comer, él quería tragarse la comida. Según un comentarista, esta es una expresión tosca sugiriendo una voracidad bestial. Esaú era tosco, como un hombre del campo, como un cazador. Pero Esaú era también un glotón. Y eso era lo que Jacob sabía. Pero por eso es que cuando Esaú le pide el potaje rojo para tragárselo, Jacob le dice lo siguiente en el versículo 31: véndeme en este día la primogenitura. Un momento. ¿Quieres comer? Yo sé. Véndeme primero hoy tu primogenitura. Ese había sido siempre el plan de Jacob. Por eso estaba ahí en ese preciso momento, para engañar a su hermano Esaú, para que le vendiera la primogenitura. La primogenitura en la antigüedad representaba un privilegio para el hijo mayor. En primer lugar, según Deuteronomio 21:17, el hijo que tenía la primogenitura recibía una doble porción de la herencia de su padre al morir. Entonces, por ejemplo, si un padre tenía 9 hijos, el hijo mayor recibía una doble porción y el resto de los 8 hijos se repartían las 7 porciones. Si un padre tenía 2 hijos, el hijo mayor se lo dejaba todo. Entonces la primogenitura era importante. Pero en segundo lugar, la primogenitura tenía el derecho de sucesión. Es decir, el primogénito tenía la bendición de ser el protector de la familia, de continuar siendo el líder espiritual de la familia. Y en el caso de la familia de Abraham, el primogénito sería quien heredaría todas las bendiciones del pacto abrahámico. De nuevo, recordemos la promesa que Dios le dio a Abraham en Génesis capítulo 17. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. En la familia de Abraham, aquel que llevara la primogenitura recibía todas estas bendiciones. No solo sería aquel en quien Dios continuaría cumpliendo sus promesas, sino que sería aquel que tendría a Dios por su Dios. Y tanto Jacob como Esaú sabían esto muy bien.
De nuevo, ellos habían escuchado todas las promesas que Dios le había hecho a Abraham una y otra vez de boca de su abuelo. Ellos sabían lo que la primogenitura implicaba para su familia. La diferencia entre Jacob y Esaú era que Jacob la deseaba. Pero para Esaú la primogenitura era algo sin importancia. No era algo valioso en su vida. Y esto es lo que leemos en los versículos 32 y 33. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él juró y vendió a Jacob su primogenitura. Esaú entonces no solo era tosco, él era también un glotón. Él era un hombre mundano que estaba guiado por su carne, por sus apetitos. Era un hombre codicioso, lujurioso, que se dejaba llevar por el momento. Él no era de los hombres que piensan las cosas antes de hacerlas, que piensan en las implicaciones o en las consecuencias de sus actos. No. Esaú era un hombre que si quería algo, hacía lo que fuera posible para obtenerlo. Ese era Esaú. Y esto lo vemos en su respuesta al soborno de Jacob. Esaú no se iba a morir por esperar unas horas hasta que le pudieran preparar el animal para comer. De nuevo, Moisés pasó 40 días en la montaña. Jesús pasó 40 días en el desierto y no se murieron. ¿Qué le iban a hacer unas cuantas horas mientras destazaban el animal y lo preparaban para darle de comer a Esaú? Esaú no se iba a morir. Pero aún así él le dice a Jacob: ve aquí, yo me voy a morir. El no tener aquella comida en ese preciso momento estaba atormentando su corazón. La codicia por tener aquello en ese preciso momento fue lo que motivó sus acciones. Y siendo un hombre que vivía para el momento, sin la capacidad de poder ver más allá del hoy, le dice a Jacob: ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Esaú no podía ver más allá de este momento. ¿De qué me sirve a mí tener algún día la tierra de Canaán? ¿De qué me sirve a mí tener una gran descendencia? ¿De qué me sirve a mí que Dios sea mi Dios si no puedo obtener ese potaje que tanto desea mi vientre? Eso es lo que las palabras de Esaú implican. ¿De qué me sirven las promesas de Dios si no puedo comer ya? Jacob había logrado su objetivo. Él había puesto al descubierto la impiedad de Esaú y había obtenido aquella promesa que había escuchado de su abuelo Abraham. Esaú le vendió la primogenitura. Él había logrado obtener la primogenitura, claro, de una mala manera, sobornando a su hermano por su propia sabiduría. Él no la logró, no la obtuvo por fe, no la obtuvo esperando en el Señor. ¿Por qué? Porque Jacob aún no era un creyente. Él conocía las promesas de Dios, pero él aún no tenía la fe para obtenerlas y para esperar en el Señor. Como dijo Hughes, él no creyó que la promesa de Dios podía ser suya fuera de su pecaminosa manipulación de Saúl. No hay otra manera en que yo pueda obtener la primogenitura si no es así. Y así no le creyó al Señor. Pero Saúl le juró y le vendió la primogenitura a Jacob. Y escuchen lo que escribió Moisés en el versículo 34. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue, como todo un impío. Despreció a Dios por complacer su vientre. Despreció a Dios por complacer su pecado. Despreció lo eterno por lo temporal. Despreció lo celestial por lo mundano. Eso fue lo que hizo el impío Esaú.
Y comió, dice Moisés, bebió, se levantó y se fue como si nada hubiera pasado. Como si haber rechazado a Dios y sus promesas no hubieran sido nada importante. Eso es lo que Moisés nos quiere dar a entender con esa seguidilla de acciones de parte de Saúl. Comió, bebió, se levantó y se fue como si nada. A él realmente no le importaban las cosas de Dios. Él no estaba comprometido con el Dios de Abraham, su padre, y el Dios de Isaac. Él vivía para este mundo y sus cosas. Y noten cómo finaliza el versículo 34. Así sobornó Jacob a su hermano Esaú. Así no termina, ¿verdad? Eso no es lo que está escrito ahí. Hermano, Jacob no es el villano aquí. Sí hizo mal, pero él no es el villano aquí. Sí, él trató de alcanzar algo bueno de una mala manera, sobornando a su hermano. Él trató de alcanzar las bendiciones de Dios sin fe, pero de nuevo, Jacob no es el villano aquí. El impío fue Esaú. A quien se condena aquí es a Esaú. Y noten de nuevo el resumen de Moisés de todo este evento en Génesis 25. Así menospreció Esaú la primogenitura. El término que usa Moisés y que se traduce en nuestra versión como menospreciar es un término muy fuerte en el hebreo. Da la idea de despreciar algo como con odio. Y se usa para decirnos que Esaú despreció la primogenitura y todo lo que ella implicaba. Él despreció la promesa de una descendencia. Él despreció la promesa de la tierra. Él despreció la promesa de un reino. Despreció la promesa de un Mesías. Pero sobre todas las cosas, despreció a Dios por las cosas de esta vida. Ese fue Esaú. Así menospreció él la primogenitura, como todo un impío. Ahora, ¿cómo podemos aplicar estas cosas a nuestras vidas? Bueno, en primer lugar, no actuando como Jacob. Ciertamente, como les dije, Jacob aquí no es un creyente. Él ha escuchado, él tiene mucho conocimiento de las promesas de Dios, pero él no tiene la fe aún. Él conocía la palabra de Dios, pero sería hasta un tiempo después cuando el Señor lo va a quebrantar y lo va a traer a la fe. Aún no. Pero lo que debemos entender es que nosotros como creyentes podemos actuar como Jacob. No confiando en el Señor, no confiando en su palabra. Y hacer cosas según nuestra propia sabiduría. Aún como creyentes. Por ejemplo, como iglesia nosotros queremos más gente aquí. Que pueda escuchar la palabra de Dios. Que pueda ser alimentada con el evangelio. Pero entonces podríamos caer en el mismo pecado de Jacob, tratando de hacer cosas que no nos han sido mandadas por el Señor para lograrlo, por nuestra sabiduría. Y en lugar de confiar en la palabra de Dios, hacemos las cosas según creemos es mejor. No confiamos que la Biblia afirma que es Dios quien da el crecimiento, como dijo Pablo a los Corintios. Y entonces manipulamos a la gente para que asistan a la iglesia. Les ofrecemos ministerios, como hacen muchos. No se vaya. Lo vamos a poner a dirigir tal ministerio. Y usted va a dirigir tal ministerio. Eso es lo que hacen. Les ofrecemos actividades. Y tenemos actividades para bebés, para niños de 4 a 6 años,
todos los domingos. Les ofrecemos regalos, no confiando que Dios nos ha dicho en la Biblia que es por medio de la predicación de su palabra que Él hará crecer la iglesia tanto espiritual como numéricamente. Ese es el método. Predicar fielmente la palabra de Dios. Obedecer su palabra. Y eso es lo que pasa en muchas iglesias en nuestro país. No confían en la palabra de Dios, entonces hacen las cosas a su manera para querer traer los resultados que dice la palabra del Señor. Pero así no es como funciona. Dios bendice la obediencia. Y como iglesia tenemos que hacer las cosas como Dios nos lo ha ordenado. Si queremos que esta iglesia crezca, tenemos que ser una iglesia fiel a la palabra del Señor. Individualmente nos puede pasar que la manera en la que Dios, por ejemplo, ha dispuesto la disciplina en la iglesia no nos parece a veces tan sabia. No confiamos que los pasos de la disciplina eclesiástica que Dios nos ha dejado en Mateo capítulo 18 son la manera más sabia y sana de vivir en la iglesia, como miembros los unos de los otros. Y entonces, como no confiamos en la palabra de Dios, hacemos las cosas a nuestra manera, como Jacob. Y en vez de confrontar al hermano que ha pecado, buscamos a otro hermano, chismeamos con él del otro hermano y después, como Jacob, cosechamos el resentimiento y el enojo de nuestro hermano. Y todo por no hacer las cosas como Dios nos lo ha ordenado, sino hacerlas según nuestra propia sabiduría. O decimos, yo no necesito ser miembro de esa iglesia o de una iglesia. Yo puedo ser un cristiano fiel sin comprometerme con una iglesia local. Cuando el Señor dice que Él ha dado dones a cada persona que ha sacado del mundo y los ha unido a un cuerpo local de creyentes para servir ahí con esos dones. Cada cristiano es un miembro de un cuerpo local de creyentes. Pero nosotros podemos actuar como Jacob y pensar que no ser miembro de una iglesia sana, una iglesia de Cristo, está bien. Y queremos vivir una vida cristiana saludable, como Dios nos lo ordena en su palabra, viviendo y haciendo las cosas según nuestra propia sabiduría y no según la palabra de Dios, como Jacob. Como padres, el Señor nos ha dicho en su palabra la manera en la que debemos criar a nuestros hijos, la manera en la que debemos corregir su pecado. Y en su palabra Dios nos ha dado la vara a los padres. Pero como padres nosotros podemos caer en el mismo pecado de Jacob y no creer que la sabiduría de Dios es lo mejor. Y entonces, en lugar de disciplinar a nuestros hijos como Dios nos lo ordena, empezamos a dejar pasar el pecado. Cuando nos damos cuenta, tenemos a un rebelde en nuestro hogar. ¿Por qué? Porque preferimos seguir nuestra propia sabiduría que creerle al Señor, quien dijo que si disciplinamos a nuestros hijos, eso será lo mejor para sus vidas. Entonces nuestro deber como creyentes es confiar en la palabra de Dios. Eso es lo que significa la fe. Confiar en la palabra de Dios. Hacer las cosas de acuerdo con lo que la palabra de Dios establezca. Porque en ella está la sabiduría de Dios para nuestras vidas. Para que podamos vivir una vida agradable a Él. En segundo lugar, debemos cuidarnos de no estar viviendo como Esaú. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Ese es el resumen de la vida de Esaú.
Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Un hombre que, como vimos, vivía para el momento, para las cosas de esta vida, a quien no le interesaban las cosas de Dios. Lastimosamente, esa es también la descripción de muchos que se llaman a sí mismos cristianos. Personas que están en una buena iglesia, están rodeados de inmensas bendiciones espirituales y que las están cambiando por las cosas de esta vida. El día domingo, que antes era para ellos un día de gozo, en el cual recibían tantas bendiciones espirituales, ahora por su decadencia espiritual, por comportarse como Esaú, es un día pesado y aburrido. Y lo cambian por un paseo o por una fiesta familiar o por quedarse en su casa descansando. Cambien el día por algo de este mundo, algo temporal. El culto de oración, que era algo antes tan anhelado, entre semana ahora es un estorbo. Para descansar en mi casa, para poder entretenerme en las cosas mías, para salir con mis amigos. La lectura de la Biblia y la oración, que era antes eran tan refrescantes para mi vida, ahora por su decadencia espiritual se han vuelto cosas cansadas, que me quitan el tiempo de las cosas del mundo que ahora han cautivado mi corazón, y las cambio por cosas temporales y perecederas, por entretenerme una hora. La realidad es que hay muchos que se dicen cristianos que están cambiando los privilegios del cristianismo por las cosas de esta vida, mis hermanos. Ya no desean la comunión del pueblo de Dios, sino que ahora se complacen más bien andando con incrédulos. Teniendo compañerismo con el incrédulo. Y no para evangelizarlos, para entretenerse y gozarse con ellos. ¿Cuándo nos ha dicho el Señor que eso es lo que nosotros tenemos que hacer con los incrédulos? Nuestra comunión es con el cuerpo de Cristo. Ya no desean conversaciones santas y edificantes, sino que se complacen en las conversaciones vanas de esta vida. Ya no usan su dinero para honrar al Señor, sino para gastárselo en sus apetitos. Aquellos sermones que tanto apreciaron un día en el pasado, ahora, por su decadencia espiritual, son un estorbo para ellos. ¿Qué sermones más largos? El estar viviendo como Esaú hoy, sin un compromiso real con Dios y con las cosas de Dios, mis hermanos, puede ser la demostración del inicio de la apostasía de algunos. El despreciar las cosas de Dios por las cosas de esta vida traerá la condenación de muchos que se llamaron a sí mismos cristianos. Como le dijo Pablo a los filipenses, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Muchos que se llaman hoy cristianos serán condenados precisamente porque en esta vida despreciaron a Dios y despreciaron sus cosas. Despreciaron una vida de santidad comprometida con el Señor y su palabra. Y todo
para satisfacer los deseos de su carne, para vivir para este mundo, para vivir para las cosas de esta vida, para perseguir lo mundano. Por eso es que el autor a los Hebreos hace esta advertencia que les voy a leer en Hebreos capítulo 12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. En esta iglesia en Roma, a la que le escribió el autor a los Hebreos, habían muchos que estaban dudando del cristianismo, dudando si volverse al judaísmo, al mundo, y dejarlo todo, despreciar como hizo Esaú la gracia y las bendiciones de Dios. Por eso esta advertencia es tan importante y tan enérgica de parte de este autor. Esaú fue un fornicario. Él adulteró con el mundo. Fue un profano, es decir, un impío. Él fue alguien totalmente centrado en las cosas de esta vida. Todos sus pensamientos se centraban en lo que podía tocar, en lo que podía saborear, en lo que podía tragar. La gratificación inmediata era su manera de vivir. Hoy lo quiero hoy, sin ninguna virtud espiritual. Esaú era un impío. Cuidado entonces de que esa falta de compromiso con Dios y sus cosas y su iglesia no sean el inicio de un camino como el de Esaú en alguno de nosotros. Por eso dice el autor: levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Que esas manos que han decaído en su compromiso con el Señor sean levantadas. Que esas rodillas que han estado paralizadas desde hace un tiempo sean fortalecidas, y podamos entonces volver a los caminos para servirle al Señor, para comprometernos con Él y con su pueblo. Y que hagamos entonces sendas derechas. Es decir, que vivamos según la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que lo que está enfermo sea sanado. Nuestra esperanza está en el Evangelio. Eso es lo que el autor de los Hebreos procede a decirle a estos hermanos en esta iglesia. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuegos, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreado, pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ese tiene que ser la motivación para que nosotros dejemos de comprometernos con el mundo y volvamos a comprometernos con el Señor. Por la gracia de Dios, nosotros hemos sido acercados a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Hermanos, cuidemos de no estar viviendo como Esaú. Cuidemos de que nuestra vida esté dando evidencia del inicio de un Esaú en nosotros.
Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. O como finaliza el autor de los Hebreos aquí mismo en Hebreos capítulo 12. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dejo el mundo y sigo a Cristo. Eso es lo que debemos hacer. Esaú dejó a Cristo y siguió al mundo. Ahora finalmente yo quiero dirigirme a nuestros hijos, a cada uno de ustedes aquí. Quiero que me pongan atención. Ustedes deben entender, hijos, que Esaú tuvo inmensas bendiciones en su vida. Él tuvo a Abraham como abuelo, tuvo a Isaac como padre. Él escuchó todo lo que el Señor le había prometido a su abuelo. Él tenía la promesa de un Mesías venidero. Y lo desechó todo. Lo desechó todo. A ustedes, hijos, Dios les ha dado un enorme privilegio también. Ustedes aquí tienen o un padre o una madre o ambos padres creyentes. Tienen una Biblia que pueden leer todos los días de su vida. Tienen la oportunidad de ser enseñados, quisiéramos diariamente, pero ocasionalmente en sus hogares. Ustedes escuchan el Evangelio todos los días de su vida. Sus padres los traen a esta iglesia en donde ustedes pueden escuchar la palabra de Dios enseñada, no de una manera perfecta, pero con fidelidad, cada domingo. Sus padres los traen a las reuniones de varones o a las reuniones de mujeres y escuchan también ahí la palabra de Dios. Tienen el privilegio también de en la iglesia ver el ejemplo de hombres y mujeres que están viviendo para agradar al Señor. Hijos, ustedes tienen un enorme privilegio. No lo desechen. No lo desechen. Pídanle al Señor que todo eso que el Señor ha permitido en sus vidas por su gracia y misericordia sea usado por Él para salvarles. No sean como Esaú, que ahora está en el infierno por despreciar a Dios y despreciar sus cosas. La única diferencia entre Jacob y Esaú es la gracia de Dios, porque un día Jacob experimentó la salvación. Y lo que Dios le promete a ustedes, si hoy se arrepienten de sus pecados y creen que en Él Dios ha prometido
el perdón de sus pecados, la justicia que ustedes carecen y la adopción como hijos. Jesucristo es su esperanza. No desechen los privilegios que Dios ha traído a sus vidas. Que el Señor los guarde. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio de haber sido expuestos a tu palabra. Gracias, Señor, por habernos hablado por medio de ella y de habernos instruido y confrontado. Señor, te pedimos perdón por estar viviendo vidas con un compromiso que no es el que debemos tener para contigo. Señor, guarda esta iglesia local. Guarda a cada persona aquí, a cada miembro de esta iglesia, para que podamos, Señor, entregarnos a ti, entregarte a ti toda nuestra vida para servirte en temor. Cuídanos, Señor, de despreciar tu palabra. Guárdanos, Señor, de actuar según nuestra propia sabiduría. También, Señor, te pedimos por nuestros hijos. Te damos gracias porque ellos están disfrutando un privilegio que muchos de nosotros nunca disfrutamos. Pero que tú uses esas cosas para salvarles, Señor. Ten misericordia de cada uno de nuestros hijos. Y tráelos, Señor, a Jesucristo. Que ellos puedan ser nuestros hermanos y tus hijos y heredar así la vida eterna. Te damos gracias, Señor. Lo pedimos en tu Hijo Jesucristo. Amén.